Hola, muy buenas noches a todos. Estamos hoy de nuevo acá en este espacio de Movimiento Danza. Hoy tenemos la entrevista con Marisol Salinas, una coreógrafa con quien yo trabajé durante muchos años en una agrupación que se llama Un Cuerpo Presente. Entonces les voy a leer un poco sobre su biografía. Marisol es una artista del movimiento y de la danza, es educadora somática y coreógrafa. Es nacida en El Salvador y reside en Paraguay desde 1992. Licenciada en Letras, graduada por la Universidad de El Salvador en 1992. Se formó en técnicas clásicas y contemporáneas en El Salvador y en teatro primigenio en Paraguay. Se formó en Skinner Releasing Technique en Estados Unidos y Gran Bretaña y obtuvo su certificación como maestra del Open Source Forms, programa dirigido por la coreógrafa estadounidense Stephanie Escura en Seattle, Washington en el 2014. Es también una maestra certificada de Skinner Releasing y lo obtuvo en Seattle en el 2004. Realiza presentaciones, talleres y residencias artísticas en el ámbito nacional e internacional y se presenta de forma independiente, tanto de forma individual como colectiva, y cuando lo hace de manera colectiva forma parte del colectivo Mainoí Colectivo Escénico, del cual es miembro fundadora. Fue profesora en el Instituto Superior de Bellas Artes durante muchos años y también es una de las coreógrafas permanentes en la compañía juvenil del ISBA. También durante algunos años fue directora del Ballet Nacional del Paraguay y se desempeñó como coordinadora pedagógica del proyecto de inclusión social Senderos del Movimiento. Entonces vamos a llamarle a Marisol, un placer que vamos a estar con ella hoy. Una de las cosas que nos interesa mucho en este espacio es saber qué modos tienen los directores, coreógrafos, creadores para crear, porque sabemos que no hay una manera fija, no hay una receta, digamos, para, para ese espacio de creación o para lo que significa el proceso artístico. Entonces lo que nos interesa es que estas personas, estos creadores nos inspiren con en un país donde necesitamos mucho, sobre todo en estos momentos, después de esta crisis y de esta problemática tan grave, después de tener los teatros vacíos, ¿cómo hacemos después como para resurgir con nuevas creaciones, con nuevas maneras de pensar y reflexionar en danza? Entonces, un placer, Marisol, que estés aquí. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Te estuve presentando recién. Escuché un poquito. ¿Qué tal, Edith? ¿Cómo estás? Muy bien. Marisol, quería, bueno, yo conozco y seguro que mucha gente conoce tu manera de trabajar. Una cuestión importante es que yo sé que, no sé si sos la única o una de las pocas que tenés la certificación en estos métodos de creación que son Skinner Releasing Technique y el Open Source Forms. Y entonces quería un poco que nos comentes cómo es ese trabajo con estos métodos. Me parece como tan interesante poder tenerte acá en Latinoamérica, digamos, en el sentido de contar con una maestra certificada en estos métodos. Entonces, ¿cómo un poco es trabajar con estos métodos? ¿De qué se trata? ¿Cómo es el abordaje? Si nos podés contar un poco. Sí, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme a participar de estos coloquios que has estado teniendo durante este tiempo. Eh, ¿Está bien mi conexión? Porque parece que hubo ahí un... Yo te escucho perfecto. Ah, bueno, genial. No, decía que te agradecía mucho y bueno, con respecto a esta cuestión de la certificación en Skinner Releasing,
Sí, sucede que soy quizás la única por el momento en Latinoamérica en estar certificada en esa metodología, ¿no? Estoy lentamente trabajando en ir formando gente de manera que se interesen en certificarse también, ya sea aquí en Paraguay o en El Salvador, que es donde más estoy, digamos, dando los talleres de esta técnica, ¿verdad? Ojalá. No es fácil porque la certificación se da únicamente en los Estados Unidos y en Gran Bretaña en este momento. Creo que en Italia se empezó a dar también. Y bueno, no es fácil. Estamos ahí haciendo gestiones para ver cómo vamos trayendo, digamos así, el proceso de certificación hacia Latinoamérica, ¿verdad? Pero bueno, yendo a la parte que me preguntaba sobre ya cómo se conecta esto con los procesos creativos, Skinner Releasing es una técnica, bueno, su nombre significa, Skinner es el nombre de John Skinner, es la creadora de la metodología, ¿sí? Releasing quiere decir soltar y técnica, pues es técnica, ¿verdad? Entonces, esta técnica lo que hace es, trabaja el soltar tensiones, pero no lo hace de la manera tradicional como lo hace, por ejemplo, algunas técnicas de relajación o el yoga, digamos, cosas con lo que la gente está más familiarizada, menciono, ¿verdad? Sino que lo hace a través de imágenes poéticas. Entonces, cuando estamos trabajando en una clase, lo que hacemos es, vamos lanzando algunas imágenes poéticas que están relacionadas o que son metáforas de eh, algunos aspectos de alineación armónica, y a través de esa imagen poética, que es una metáfora, digamos, de nuestro organismo, entonces se va induciendo al movimiento, a un movimiento que, bueno, que por basarse o inducir a que se produzcan esas alineaciones más armónicas, induce también o produce que las personas comiencen a moverse, que se empiece a dinamizar, digamos, el organismo, pero soltando tensiones, abandonando los patrones de tensión que a veces acarreamos durante nuestra vida y que después le llevamos al salón de clases, ¿no? De danza. Entonces, Marisol, así como para visualizar, ¿será que nos podés dar alguna imagen? Entonces también un poco aprovechamos y nos soltamos acá viendo este live. No sé, como para tener una idea de cómo funciona, ¿verdad? Para la gente que tal vez nunca todavía tuvo la oportunidad de tomar clases contigo y cómo será, por ejemplo, eso, esas metáforas, ¿verdad? mira, por ejemplo, una de mis favoritas, por ejemplo, es, primero llevamos a las personas a un estado de relajación en la cual, por una técnica, digamos, o sea, de ir relajando los tejidos gradualmente, ¿verdad? Vamos hablando de que los tejidos pueden comenzar a derretirse y vamos gradualmente, como dije, empezando por el rostro, vamos pasando por los hombros, las costillas, la pelvis, las piernas, y cuando la persona ha llegado a ese nivel de relajación que buscamos, entonces hay una imagen, por ejemplo, que es una imagen que sirve para conectar los brazos, ¿verdad? Los brazos y las piernas en autonomía, pero en relación. Entonces, hablamos, por ejemplo, de un nido de esponjas que se aloja en el plexo solar, ¿verdad? Ya hemos venido hablando para llegar ahí de huesos que se transforman en esponjas que flotan en el mar, todo un proceso, ¿verdad? Después hablamos de un nido de esponjas en el plexo solar y anatómicamente, eso casi nunca lo hablamos en la clase de manera tan explícita porque estamos todos en un estado, digamos, de semi-vigilia, ¿verdad? Pero anatómicamente, desde el plexo solar o desde esa zona en el diafragma, las piernas, desde ahí salen los músculos
que mueven las piernas, el músculo psoas para ser más específicos, ¿verdad? Y en el torso también, en esta zona, salen todos unos músculos que son los que permiten la movilización de los brazos. Eso lo digo de manera así general, sin entrar en detalles. Entonces, hablamos en esa imagen de que de ese nido de esponjas que se está soltando y que es profundo, ¿verdad? Brotan helechos, como helechos desde el plexo solar hacia las piernas, se proyectan hacia las piernas. Y en los brazos se proyectan, la respiración se proyecta hacia las manos, convirtiéndose en hilos de respiración. Entonces, vamos hablando de eso, vamos induciendo al movimiento a través de esa imagen. Entonces, las personas, en un momento, cuando menos se lo imaginan, ya están de pie, danzando con brazos y piernas sueltos y largos, ¿no? Y bailando desde el centro, que es el plexo solar. O sea, ese vendría a ser, por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta. Marisol, una de las cosas que nos interesa mucho, y yo sé que esto compartimos totalmente, ¿verdad? Y nos interesa mucho también en todo nuestro proyecto de Movimiento Danza, es esto de ir abriendo la danza, democratizar la danza y un poco salir de ese lugar tan restringido de que la danza es solamente para bailarines y está solamente en las academias o en las escuelas, digamos. Entonces acá, Mariel, que está con nosotros, te hizo la pregunta recién, si estas clases están abiertas, digamos, para todo público o para quién va dirigida tus clases. Entonces me gustaría un poco que hables sobre esta manera que tenés de trabajar en ese sentido también de intergeneracional y abierto, digamos, como una cuestión así bien plural, que yo sé que es una de las características de tu trabajo y es lo que nos interesa también. Sí, realmente que gracias por la pregunta, porque realmente eso es una de las cosas que creo que a mí más satisfacción me da de trabajar con esta metodología, ¿no? Y es que en las clases pueden perfectamente convivir en un salón un bailarín con mucha formación técnica y una persona que nunca hizo danza, ¿verdad? Porque se conectan a través de del organismo. Y esta metáfora, ¿verdad? Nos toca a todos porque todos tenemos el mismo organismo, digamos, todos funcionamos con este cuerpo-mente, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hace humanos? Y las metáforas con las cuales nosotros trabajamos tocan en esos principios primordiales de la alineación del ser humano, ¿verdad? Entonces, y es muy conmovedor ver muchas veces en las clases justamente trabajar, porque tenemos muchos trabajos en parejas, trabajos que van también como buscando o dándonos claves unos a otros de dónde puede estar la alineación armónica para cada uno o cada una, y entonces ahí es muy hermoso ver trabajar a un bailarín con una persona que es bailarina y cómo ambos aprenden uno del otro de forma muy fluida, ¿no? O sea, es como un trabajo que nos humaniza también. Porque a veces los bailarines tendemos a perder contacto, digamos, con la realidad de otros cuerpos. Nos acostumbramos a trabajar solo entre profesionales y entonces creo que a veces trabajar con gente que no es profesional o con gente que nunca ha bailado nos sensibiliza y nos vuelve más cercanos, digamos, a nuestra comunidad. Y también que se acerca a esta noción, Marisol, de que todos somos bailarines, o sea, que todos podemos bailar. Exacto. En ese sentido también es tan interesante de cómo nos podemos nutrir con no bailarines o con gente que viene del canto, del teatro. Entonces, o sea, es como, no, no somos tantos todavía los que trabajamos en ese sentido, pero ojalá que esa comunidad también que vaya trabajando más con una cuestión más diversa, vaya creciendo, ¿verdad? Sí. Entonces, Y además vos sabés que este trabajo, Skinner Releasing y la otra técnica hermana que es Open Source Forms, que también yo estoy certificada en ella, o sea, ambas trabajan la voz también.
llegado un cierto momento, empezamos a trabajar también sobre la apertura de la voz. Y es muy interesante cómo, porque los bailarines también generalmente tenemos bloqueada esa salida de la voz, ¿verdad? Entonces, Totalmente. Marisol, ¿y nos puedes contar un poco ese trabajo de Open Source Forms y el trabajo con la voz que empezás a hablar ahora? y Open Source Forms es una técnica que yo le llamo una técnica hermana porque realmente surgió de Skinner Releasing. Es que Stephanie Skura, que es realmente, ella fue mi primera maestra de Skinner Releasing en el tiempo en que yo vivía en la Florida, ¿verdad? Y luego ella empezó a sentir que como que algunos aspectos de Skinner Releasing, de la manera como se estaba enfrentando, digamos, la enseñanza de Skinner, podían llevarse más allá. Entonces empezó a desarrollar ella su propia metodología que está realmente mucho más, digamos, ¿cómo podría decir? No se queda únicamente en lo que tiene que ver con la alineación y con el trabajo del cuerpo, sino que abre mucho el panorama y el abanico hacia la creación. Ella introduce en sus clases de Skinner Releasing, ¿verdad? Digamos, en muchos de los ejercicios de Skinner, después los desarrolla hacia todo tipo de improvisaciones que nos llevan a procesos creativos. Entonces ella trabaja mucho con la escritura, con la voz, con el dibujo, ¿verdad? Entonces las clases de Open Source Forums son bastante más diversas incluso que las de Skinner Releasing, porque yo he trabajado, cuando he ido a trabajar con mi maestra, con Stephanie, en las clases hay artistas plásticos, hay cantantes de ópera, hay bailarines, teatreros, entonces se da un cruce muy, muy diverso y muy rico, ¿no? En esa clase. Marisol, ¿y ese trabajo con la voz, de qué manera se aborda? Y es más o menos como a la segunda o tercera semana del trabajo, ¿sí? Porque normalmente esto se va dando, los elementos de la técnica van como montándose uno sobre otro, o sea, va teniendo una profundización mayor a medida que se va trabajando, ¿no? Y hay como más o menos a la segunda o tercera semana, dependiendo también de cómo uno va viendo el desarrollo del grupo, se empiezan a introducir algunas imágenes que después pueden desarrollarse hacia la emisión de voz. Se trabaja mucho justamente de eso que hablé al comienzo del plexo solar, ¿no? Desde el plexo solar empiezan hay varias imágenes que se dirigen a esa zona del cuerpo y desde ahí empezamos a emitir sonido en diferentes direcciones y con diferentes consignas. Marisol, ¿y es como en este sentido como más expresivo, creativo de la voz o más en un sentido como una técnica vocal? No, es más en el sentido, como vos decís, expresivo y creativo, ¿verdad? Pero por supuesto, después eso te abre todos los canales para hacer un estudio técnico de la voz, que es lo mismo que pasa en términos del movimiento, ¿verdad? Porque realmente nosotros no trabajamos una técnica de movimiento como tal. Nosotros, es más, Joan Skinner solía decir, esta es una técnica que nos enseña, o sea, con la cual aprendemos a aprender, ¿verdad? Por eso es que cualquier persona que esté interesada en cualquier tipo de técnica de movimiento puede estudiar esta metodología, porque lo que hace es predispone el cuerpo y lo pone, el cuerpo y la mente, por supuesto. Cuando yo hablo de cuerpo hablo de las dos cosas, ¿no? O sea, predispone el organismo completo para un movimiento, digamos, más fluido y lo predispone a la creación. Que esa es la parte interesante, ¿no? Que no se queda únicamente en buscar una buena alineación, sino que ya te predispone y te induce a la creación inmediatamente. Marisol, habías hablado al comienzo de que el método de Skinner está como muy atravesado por las metáforas, por las imágenes poéticas, y
y eso fue siempre un interés dentro tuyo en relación con la danza, o sea, ese cruce con la literatura y con las metáforas, con la poesía. Y me acuerdo que me habías contado que, por ejemplo, como que hay unos requisitos para entrar a la certificación, y uno de esos requisitos es como saber, como digamos, como tener un background de literatura, de poesía. Entonces, contanos un poco de ese interés tuyo que no es reciente, sino que incluso tu licenciatura es en letras, ¿no? Entonces, como esa disciplina y ese interés, ese campo de deseo ya vienes de hace muchísimo tiempo en tu carrera y en tu vida, digamos. Sí, quiero aclarar nomás que, o sea, no es que haya un prerequisito para entrar a Skinner Releasing, a la certificación de profesores digamos, de estar relacionado o tener algún estudio de literatura, sino que a mí me llamó la atención que cuando en el formulario que yo en aquellos años, que fue en el 2004, cuando yo ingresé a la certificación, el cuestionario que uno tenía que llenar preguntaba si uno tenía algún gusto o interés por la poesía. Entonces dije yo, o sea, bueno, realmente quiere decir que sí, realmente tenés que tener un cierto, no sé, como tener un interés, ¿verdad? Por los procesos poéticos, por la poética en general, para también entender de qué se trata este trabajo, ¿no? Pero no es que sea un prerequisito, eso no quería aclarar. Y después, no sé, que me preguntabas, sí, yo me gradué en la universidad de una licenciatura en letras en El Salvador. Y no sé, es una cosa que realmente atravesó mi vida, ¿verdad? Porque mi mamá era una amante de la literatura, mi abuelo también, eh, y siempre en la familia como que tuvo ese amor por las letras, ¿verdad? Entonces, creo que es eso, más que cualquier otra cosa, ¿no? O sea, entonces, de alguna manera, es como que, o sea, no puedo desprenderme de la poesía o de la literatura, aunque quiera. Y no es que quiera tampoco, ¿verdad? Pero es como que es una cosa que me nace. Si yo voy a crear una coreografía, lo primero que hago es ir a buscar literatura que esté relacionada con el tema que me guste. No hablo de literatura informativa, sino que, o sea, voy y busco poesía que recuerdo que tocaba este tema, o me voy a buscar determinados autores, así, ¿no? Y muchas veces, incluso, bueno, Guindas, que creo que vos viste Guindas. Guindas que no es un tema literario, sino que es un tema político, ¿verdad? Y social y político, algo que pasó muy fuerte en mi país. Sin embargo, en el proceso de creación recurrimos a textos poéticos que tenían que ver con la guerra del Salvador para poder alimentarnos de imágenes para poder alimentar el cuerpo de todo eso, esa poesía tan tremenda que también hay en el sufrimiento de la gente que vive una guerra, ¿no? O sea, la poesía no siempre es bella, así en el sentido sublime y feliz y alegre, ¿verdad? O sea, es Marisol, ¿y nos dolorosa. puedes contar un poco nos puedes contar del proceso de Guindas? ¿Cómo fue como el proceso de creación? Fue un proceso bastante complejo. Fue un proceso complejo porque, bueno, nosotros partimos para Guindas de una investigación que hizo Adriana Ospina, una amiga colombiana que vivió en El Salvador. Y esa era una tesis para su carrera de psicología comunitaria. Entonces ella lo que no quería era que esa tesis se quedara en un anaquel
en la universidad, ahí con todos esos testimonios tremendos de mujeres sobrevivientes, sino que quería que eso saliera al mundo y ella pensaba que tenía que ser o a través de una narración literaria o ya decía a través de una obra de teatro o de danza. Finalmente no habló conmigo y decidimos meterle al proyecto, ¿no? Y ahí, bueno, hubo una fase, digamos, investigativa que tuvo que ver primero con la lectura, por supuesto, de la tesis de ella, lectura y escucha de los testimonios directos de las mujeres a través de las grabaciones, ¿no? Y luego nos fuimos a hacer, digamos, ya una vivencia, una convivencia con las mujeres, una investigación de campo, ¿verdad? Pero no investigación para recolectar datos, sino que ir y vivir con ellas, hablar con ellas, escucharles de forma directa, o sea, verles a los ojos, sentir el lugar, ese río que había arrastrado cientos de personas cuando iban huyendo de la masacre, ¿verdad? Fuimos a recorrer los caminos que las personas recorrieron cuando iban huyendo del ejército. Nos metimos a los tatús, se llaman ya las cuevas, donde los grupos guerrilleros cavaron para esconderse de los bombardeos aéreos. Hicimos todo eso. Y luego, o sea, empezamos a escribir una especie de guión, ¿verdad? Un guión así muy general, un esquema muy general, porque sabíamos que en el proceso ya de creación en el salón las cosas siempre cambian. Y bueno, y así con todo eso nos metimos al salón de ensayos por 3 o 4 meses en El Salvador. Todo ese otro proceso duró como 6 a 7, 8 meses más o menos, toda la parte investigativa, de viajar al lugar, etcétera. Y por otro lado, la otra cosa que hicimos cuando viajamos a Arcatao, que es el lugar donde vivieron las mujeres que dieron los testimonios, es que grabamos los sonidos ambiente, los sonidos de las mujeres cuando se levantaban en la mañana, nos levantamos a las 4 de la mañana, a la hora que ellas se levantan a moler el maíz, les empezamos a grabar todo los sonidos que hacían al lavar el maíz, al moler, cuando ellas conversaban entre ellas. A la noche grabamos pájaros, grabamos, bueno, de todo, ¿verdad? Y esas grabaciones conformaron también la banda sonora de la obra, que la creó un músico colombiano, se me va ahora su nombre, no importa, Mauricio de León. Entonces, esa fue la banda sonora. Y después, bueno, nosotros en sala trabajamos mucho a partir de improvisaciones. Iniciábamos la mañana con una clase de Skinner, debo decirlo. Iniciábamos la mañana con una clase de Skinner porque yo considero que es una metodología, como dije ya antes, que predispone para la creación. Y luego, una vez que hacíamos nuestra clase, iniciábamos las improvisaciones con pautas que partían de los textos, como te conté, ¿no? O sea, textos poéticos o de los testimonios de las mujeres, y ahí fuimos tejiendo, fuimos construyendo el montaje. Trabajamos con Guillermo Araujo, que es el que nos hizo la escenografía, ¿no? Él es un grabador, entonces hizo la escenografía con grabados. Y eso prácticamente. Marisol, ¿y qué significó, digamos, Guindas en todo este proceso que vos venís haciendo durante muchísimos años de creación? Uy, Guindas quizás es... me emociona porque es el trabajo que me llevó de vuelta a mi país. Después de 20 años, quizás en que yo no, o sea, no dedicaba tiempo, porque estaba como con un bloqueo, ¿no? O sea, y Guindas significó eso.
Y a partir de ahí también Marisol es como que viene como una, me parece que estás trabajando mucho en los dos lugares, ¿no? O sea, Sí, no sé si está bien mi lectura, pero, o sea, obviamente este año no, porque estamos todos encerrados, ¿no? Pero, o sea, como, me parece como súper interesante esto de que estás trabajando mucho, tanto en Paraguay como en El Salvador. sí, la verdad es que sí, que eso, bueno, me permitió pasar tanto tiempo en El Salvador, porque para el montaje de guindas me fui por 4 o 5 meses, cosa que no había hecho nunca desde que me fui de mi país, desde que vine al Paraguay. Yo viajaba a El Salvador por 2 semanas, a lo sumo. Entonces, en ese año 2016 que yo me fui a montar guindas, estuve casi 5 meses. Entonces, eso me permitió reconectar con varios aspectos de la vida del Salvador y entre ellos, bueno, la gente, digamos, de otras generaciones, de nuevas generaciones que están trabajando en la danza, en el teatro, ¿verdad? Entonces, como que me abrí una serie de relaciones que estaban ahí como un poco, eh, yo me había quedado relacionándome muy poco con la gente del ambiente artístico allá, y bueno, por eso, porque iba 15 días a ver a mi familia, ¿no? Y bueno, al regresar por tanto tiempo, reconecté. Entonces, se abrieron varias puertas, digamos, para hacer trabajo allá, o sea, dando talleres, participando en festivales, sí, presentarme de forma espontánea, a veces cuando estoy allá, ¿verdad? Con Paula Lorenzana, que es, digamos, mi partner en El Salvador. Con ella o sea, siempre que llegamos, algo inventamos, aunque siempre que yo llego, algo inventamos, ¿no? Entonces, eh, eso sí, desde el 2016 realmente estoy como repartida entre El Salvador y Paraguay. Marisol, y siendo parte, digamos, de estos dos territorios, qué cosas similares ves trabajando acá en Paraguay y en El Salvador y qué cosas diferentes ves? Mira, de cosas similares muchas, cosas similares muchas. Una de ellas es, bueno, las condiciones así tan, vamos a llamarlas precarias, porque realmente son precarias en términos financieros, ¿verdad? Y en términos también de público, en las que trabajamos la gente de la danza. Y yo creo que en todos lados sucede que es que ya se vuelve casi como un cliché decirlo, ¿verdad? Que la danza es la cenicienta de las artes, pero es así. Entonces, en ese sentido, digamos hay similitud, ¿no? La poca prioridad que se le da al arte y a la cultura ocurre tanto aquí como en El Salvador, ¿verdad? Eh, Ahora, quizás las diferencias que yo veo son, y que tienen que ver con varios factores, o sea, el Paraguay es un territorio enorme, ¿verdad? Comparado, ustedes dicen que Paraguay es un país chico, pero no es un país chico si lo comparamos con El Salvador, ¿sí? El Salvador tiene más o menos la misma área que el departamento del Guairá acá, entonces es un territorio bastante chico. O sea, ir de un extremo a otro de El Salvador se hace en 4 o 5 horas, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué permite eso? Que, por ejemplo, una cosa muy particular que yo he encontrado, ahora que acordate que yo vivía allá hasta el año en que terminó la guerra, entonces la circulación en el país no era posible en ese entonces, pero ahora que sí se circula ya por el país, eh, he ido a encontrar que la danza contemporánea se hace en los lugares más recónditos que vos puedas encontrar, ¿verdad? Y vos vas a un pueblito que tiene una casa de cultura y tienen una clase de danza contemporánea, ¿verdad? Estas cosas a mí me llaman mucho la atención porque acá en el Paraguay es todo lo opuesto. O sea, acá la danza contemporánea no es muy conocida, ¿verdad? Fuera, digamos, de los ámbitos urbanos.
Pero en El Salvador es bastante común ir a encontrar que en una casa de la cultura hay clases de danza folclórica y clases de danza contemporánea, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso a mí me Conviviendo, maravilla. ¿Eh? conviviendo, digamos, diferentes lenguajes, ¿no? Conviviendo, sí, y es muy, a mí eso me llama mucho la atención, porque yo digo que la danza contemporánea es como el lenguaje de los jóvenes, creo yo, cuando hablamos de danza, ¿verdad? O sea, en El Salvador. Es muy extraño, es algo que todavía tengo que estudiar. Y qué te parece? ¿Qué hipótesis tenés de cómo es que sucedió eso? ¿Cómo es que sucede? Es muy interesante lo que decís. Sabes que no sé, me arriesgaría quizás un poco como a hablar quizás, no sé, de los temas, ¿no? Los temas que permite tocar la danza contemporánea. Acordate que, bueno, el país salió de la guerra en el año 93 y bueno, fue una sociedad que se quedó muy politizada por un largo tiempo, bueno, todavía, ¿verdad? Todavía es muy politizada. Eh, y muy polarizada. Entonces, como que hay siempre entre los artistas hay mucho esa necesidad de hablar de lo que les está sucediendo ahora, ¿verdad? Entonces, como que creo yo que la danza contemporánea les permite eso y por eso es que la gente joven que busca la danza busca ese lenguaje. Es una hipótesis, no digo que sea verdaderamente o realmente así, ¿verdad? Es mi hipótesis. Qué bueno, Marisol, que suceda eso, ¿no? Ojalá en Paraguay en algún momento podamos lograr que la danza contemporánea sea no sé, Una algo vía que de esté como más expresión. difundido. Sí, una vía de expresión, porque vos sabes que no son grupos profesionales, o sea, son grupos amateurs de lo que te estoy hablando en El Salvador, pero son una vía de expresión. Entonces, Y está bueno de la gente que nos está escuchando, de que nosotros tenemos así como una lucha en ese sentido, ¿verdad? No sé, repetir nomás, ¿verdad? De abrir los lenguajes, abrir la danza y romper con ese lugar tan fijo de decir la danza es para los bailarines, o yo no sé bailar, o yo ya estoy grande. Entonces, claro, eh, como, porque todavía como que no se como que esa idea como que está muy implantada todavía en nuestra sociedad acá paraguaya, ¿no? Y estaría bueno como romper y que la gente vaya sabiendo de que hay gente, ¿verdad? Como vos, ¿verdad? Como la gente que estamos en el movimiento danza, que entendemos la danza como una cuestión más amplia, como todo esto que estás compartiendo hoy con nosotros. sí, ojalá suceda así. Bueno, y no es ojalá, tenemos que trabajar para ello. ¿Verdad? Ahí estamos en unos proyectos con Marisol de luchas para ir abriendo también esos espacios, ¿verdad? Eh, Marisol, ¿por qué te parece importante esto de contar historias, de narrar, de crear? ¿Por qué te parece importante? No sé, no me gustaría hablar de una cuestión así como que es algo importante, como que es algo que todos debemos hacer. Para mí es una cuestión que amenace a mí, ¿entendés? Que es una necesidad mía, ¿verdad? Para mí es importante y para mí es importante por la historia que tengo, ¿verdad? Por mi historia de vida, por mi formación, eh, pero no sé, hay gente que hace danza y que no necesita contar cosas, que no necesita contar historias y está perfecto, ¿verdad? O sea, yo disfruto mucho de danza abstracta que no cuenta historias precisamente, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que no tengan una dramaturgia, lo hemos hablado con vos varias veces, eh, o que no tenga una estructura, digamos, que diga algo, ¿verdad? Algo se comunica o se expresa aunque el artista no lo haga conscientemente, ¿verdad? Pero no sé, para mí es importante porque yo tengo muchas cosas que contar y porque quiero que a través de lo que yo hago, otra gente cuente cosas, ¿verdad? O sea, como en el caso
de mi obra, mi solo del último aleteo de Andrea, o de Guinda, ¿verdad? Bueno, mismo hay detrás un fulgor que era basado en cuentos de Casaxia, ¿verdad? Que se cuenta una historia a través de eso, bueno, las historias que contaba Casaxia, otra vez a través de la danza, pero Casaxia cuenta muchas cosas de su época, de su sociedad. Entonces, para mí es importante, porque que es así es como me formé, mi contexto me lo exige, yo siento esa necesidad, ¿verdad? Marisol, ¿nos podés contar un poco de esta manera que trabajás, de trabajar en colaboración? Digamos, cómo lo haces y por qué, digamos, en colaboración con otros artistas. En general decís, En general, sí. sí, o sea, esta es otra cosa que también quizás también por la formación que tuve, bueno, mi papá era artista plástico, ¿verdad? Siempre en mi casa hubo gente de distintas disciplinas y como que me alimenté digamos, en mi vida, en mi formación, en mi educación general, como de expresiones de distintos tipos de arte. Pero creo que también porque es una tendencia, ¿no? O sea, creo que la danza contemporánea y el arte contemporáneo en general tiene esa característica de no ser, de no encasillarse, digamos, en un solo lenguaje, sino que, o sea, eh, echamos manos los unos de los otros para crear, ¿no? Entonces, en ese sentido yo siento que es muy enriquecedor tener la visión de un artista plástico en mi trabajo, o la visión de un fotógrafo, o la visión de una escritora, o un escritor, ¿verdad? O sea, es como, no puedo concebir yo una obra en la que yo no tenga la colaboración de por lo menos una artista o un artista más, ¿verdad? O sea, puede ser ¿Y nos puedes incluso... contar, Mm. nos puedes contar, Marisol, qué artistas, por ejemplo, con qué artistas trabajaste acá en Paraguay y que, no sé, te interesan o cómo te gustaría volver a Y, trabajar con esa gente? y por ejemplo, bueno, con Ofelia Olmedo, que es artista plástica, ¿no? Con Ofelia hemos colaborado más de una vez. Y son colaboraciones que me encantan porque ella no solo aporta, digamos, Ofelia desde el punto de vista plástico visual, sino que Ofelia, por ejemplo, también otra vez otra artista que se nutre de muchas cosas, ¿verdad? O sea, Ofelia, además de pintar, escribe, ¿verdad? Es una mujer muy sabia, según la tengo yo en mi apreciación, ¿verdad? Entonces, con Ofelia, Ofelia, por ejemplo, para mí es una persona con la que me hallé colaborando y con quien con gusto volvería a colaborar. Eh, Otra es Ana Brisa Caballero, que también, Ana Brisa, también otra artista plástica que me encanta su visión así totalmente loca y alborotada, y que, o sea, yo que tiendo a ser un poco más, como a ser más cautelosa, ¿verdad? Gente como Ana Brisa vienen y me traen unas propuestas de repente así muy locas que me encantan, ¿verdad? Me sacan así totalmente de mi lugar de confort, ¿verdad? Después desde el otro lado, desde el lado de la música, por ejemplo, bueno, Germán Lema, que es paraguayo argentino, yo no sé si es como se considera, pero en el momento en que vivía acá era para mí paraguayo, ¿verdad? Y esa es una colaboración también que me encantó, o sea, me gustaría volver a trabajar con él si tuviera la oportunidad. Eh, y más, Carlos Patusa, por ejemplo, Patusa que es brillante, ¿verdad? O sea, también otro así artista integral, ¿verdad? O sea,
Él me hizo la escenografía para Ay, te trajo un fulgor. Y bueno, eso en cuanto a los paraguayos. Esos son los que recuerdo Marisol, ahorita. Marisol, ¿cómo viviste o cómo estás viviendo, digamos, toda esta pandemia y cómo viviste estos procesos creativos desde el encierro? O sea, ¿qué significó, digamos, para vos esta situación que nos atravesó a todos? Pues mira, la verdad te voy a decir que yo vivo en una situación privilegiada en ese sentido porque el encierro no fue tan encierro, ¿verdad? Por suerte. Vivo en un lugar así rodeado de verde que bueno, o sea, eh, quizás sobre todo lo más difícil para mí en estos meses ha sido la incertidumbre y el temor que todos vivimos, o sea, alrededor de nuestros seres queridos, que, o sea, tememos a los que no viven aquí conmigo, los que no viven aquí conmigo, ¿verdad? En mi casa, yo temo por los que están viviendo en Asunción, que les toca salir a trabajar y eso, o sea, ese tipo de incertidumbre es la que yo me he sufrido, como te digo, afortunadamente no ha sido, el encierro no ha sido encierro entre cuatro paredes, que ha sido terrible para mucha gente, ¿verdad? Vivir eso. Ahora, desde ese punto de vista, sí, quizás ha sido un periodo creativamente muy especial porque como no ha existido la posibilidad de juntarnos con otras personas para intercambiar ideas, para bailar juntos, para improvisar, ¿verdad? Esta cuestión de la virtualidad ha sido también dura. He hecho, de hecho, que estoy mintiendo porque sí he estado trabajando en una obra con los chicos de la Compañía de Bellas Artes, del Instituto Superior de Bellas Artes, pero ha sido un proceso que lo hemos llevado vía Zoom hasta hace poco que empezamos a reunirnos de nuevo, ¿verdad? Pero, y que yo les decía a ellos la otra vez, ese trabajo que hice con ellos realmente me salvó desde el punto de vista creativo porque, porque si no hubiera sido por eso hubiera estado muy sola, ¿no? O sea, acá estoy hablando artísticamente. Hice varias cosas, experimentos a nivel de videodanza, si se le puede llamar videodanza, lo que he estado experimentando, ¿verdad? Y eso ha sido interesante. Ha habido varios hallazgos interesantes en ese sentido. Eh, y este trabajo con Bellas Artes esperamos que salga ahora, tal vez a fin de diciembre o en enero, en el verano. Estamos ya, digamos, como va a ser un producto, decidimos hacer, iba a ser un trabajo presencial antes de que viniera la pandemia, obviamente íbamos a hacer un estreno en teatros y todo, que esperábamos hacerlo en mayo, ¿verdad? Y después se vino la pandemia, empezamos a trabajar de forma virtual y ahí en el camino yo pensé, bueno, quién sabe esto cuando termine, vamos a hacer ya un producto digital. Y entonces nos encaminamos hacia ahí. Y allí el sábado, este sábado que pasó, finalizamos todas las filmaciones y vamos a la fase de edición todo este mes. Espero que no sea todo el mes, 2 3 semanas, y así para poder lanzarlo. Vamos a ver Marisol, si me entienden. vamos a esperar esa obra y bueno, y también les digo nomás a la gente que nos está escuchando que en general siempre estás con talleres también, así que la gente te puede seguir en Instagram, en Facebook, también que tenés una página web, entonces que son talleres abiertos. Vuelvo a repetir, pero creo que no está de más para que la gente sepa que no hace Sí, falta muchas gracias. Yo suelo postear mis talleres en Facebook y en Instagram. En Facebook estoy así, Marisol Salinas. Y en Instagram estoy como Marsalina-danza. Así que Muchísimas gracias, Marisol, por tu tiempo. Y bueno, vamos a estar ahí esperando tu obra en breve. gracias Edith, gracias a Movimiento Danza por la invitación. Ha sido un placer. Cariños. Muchísimas,
Te mando muchos besos. Besos. Bueno, y antes de que terminemos, les quería contar que tenemos unas remeras de Movimiento Danza. Acá tengo una que es negra y que tiene el estampado en verde. Y tenemos otras en blanca y en blanco y en gris. Entonces nos pueden pedir a través de nuestra cuenta de Facebook o de Instagram. Y también porque necesitamos juntar un poco de dinero. Así que bueno, espero que podamos tener la colaboración de ustedes. Y también contarles que la semana que viene es el último live de este eje que es procesos creativos y vamos a estar con un invitado que se llama, que es un invitado argentino que se llama Silvio Lang. Silvio es un director de teatro y bueno, estoy muy, muy contenta de que a pesar de que tiene muchísimos compromisos, va a estar acá con nosotros. Entonces espero que puedan seguirnos y puedan estar con nosotros. Y la semana que viene también cerramos todo el proyecto de Movimiento Danza por este año. Entonces el miércoles vamos a estar con un live que va a dirigir Gloria Oviedo y donde va a estar invitada Gracie Britos, y el jueves vamos a hacer un live todos juntos despidiéndonos. Así que esperamos que puedan estar con nosotros en esos encuentros. Muchísimas gracias.